Continuamos entonces con pues, los métodos de análisis que vamos a utilizar en el laboratorio para poder determinar la cantidad de proteínas totales y albúmina que tiene un paciente. Entonces, vamos a hablar primero sobre las proteínas totales. Las proteínas totales van a ser todas las proteínas que encontramos en el suero. No podemos distinguir si son globulinas o si es albúmina o si son hormonas o si... No, aquí nos mide la totalidad de las proteínas. La muestra que vamos a utilizar es suero, es lo que se recomienda, se puede también hacer en plasma, pero es de preferencia suero. A diferencia de los carbohidratos y los lípidos, no va a ser necesario un ayuno, pero siempre se recomienda, porque recordemos que dentro de los interferentes generales tenemos hemólisis, lipemia e hiperbilirrubinemia. Entonces, si el paciente pues no va en ayuno, puede ser que tenga hiperlipidemia, el suero esté turbio y esto pues interfiera con el método, ¿verdad? Recordemos que nuestros métodos de espectrofotometría se basan básicamente en la absorción de luz. Entonces, si tenemos un suero turbio, este puede absorber más luz de lo que debería y pues nos puede arrojar un resultado falsamente elevado o falsamente bajo. El intervalo de referencia que vamos a utilizar o el valor de referencia que vamos a utilizar en las proteínas totales va a ser de 6.5 a 8.3 gramos por decilitro. Si se han dado cuenta, los métodos anteriores los hemos trabajado en miligramos por decilitro, pero las proteínas totales trabajan en gramos por decilitro porque la cantidad es mayor. Entonces, para simplificar, pues la observación de los resultados vamos a trabajar en gramos por decilitro. Podemos convertirlo a miligramos por decilitro solamente multiplicando nuestro resultado por 1000, pero la mayoría de los laboratorios y de los médicos lo prefiere en gramos por decilitro. Para adultos ambulatorios, es decir, un paciente que llega a hacerse un control con el médico, llega bien, caminando, el médico lo envía a hacer sus laboratorios al día siguiente o ese mismo día, llega el paciente. Ese es un adulto ambulatorio. Y que vamos a sentarlo en una silla, en un sillón para poderle tomar la muestra. En posición recostado, es decir, un paciente que puede estar hospitalizado o que pues el médico indique que se le tome la muestra en una camilla, la concentración de proteínas totales en suero o sérica va a ser de 6.0 a 7.8 gramos por decilitro. ¿Esto por qué? Pues varía por la posición en la que está el paciente. Siempre el equilibrio de los líquidos que contenemos en el cuerpo pues va a variar dependiendo de la posición en la que esté. Entonces, acostado pues tiene este valor y de pie o sentado pues tiene este otro valor. La concentración de las proteínas totales pues es baja al nacer porque realmente los alimentos que tenemos pues no nos aportan todos los eh, nutrientes necesarios específicamente en ese momento y aparte de todo pues nuestro hígado al nacer no ha terminado de desarrollar por completo. Entonces, al no estar formado por completo, lo que sucede con el hígado es que no tiene la capacidad pues, de sintetizar el 100% de las proteínas. Recordemos que en los hepatocitos, que son las células específicas del hígado, vamos a encontrar la mayor producción de proteínas. Entonces, es por esto que es baja la cantidad de proteínas al nacer. También puede haber una disminución de proteínas al momento del embarazo. Esto porque pues igual la madre está perdiendo cierta cantidad de nutrientes para poder alimentar al feto o al bebé y esto pues hace que las proteínas disminuyan. Si vemos un aumento de proteínas, recordemos cuando hablábamos en el caso de análisis de orina, un aumento de proteínas en orina o séricas pues nos puede indicar que la madre probablemente tenga una preeclampsia, es decir, aumento de la presión sanguínea. Y esto pues es importante, le puede ayudar mucho al médico a poder controlar a la mujer embarazada o darle un tratamiento correcto, un reposo o lo que la mujer necesite. Pues comercialmente y científicamente hay demasiados métodos para poder medir proteínas, por ejemplo, la electroforesis, que era lo que les mencionaba de colocar un campo de agarosa con cargas eléctricas y ver cómo migran las proteínas.
También tenemos, por ejemplo, cromatografía, que se utiliza una columna que está cargada, igual con diferentes tipos de cargas, y pues se coloca la muestra, se hace pasar por esta columna y dependiendo de qué tan rápido caiga o qué tan lento caiga al fondo de esta columna, pues se va midiendo el tamaño o la carga que pueda tener esta proteína. Hay muchos métodos que pues son muy sensibles al cambio o a otras sustancias que pueden haber en el suero y o pueden ser demasiado caros, por ejemplo una cromatografía o una cromatografía de alta definición o alta eficacia, que son las más actuales o las más modernas que podemos utilizar, realmente son muy caras, necesitan equipo muy especializado. Realmente el manejo pues no es tan difícil, cargamos la muestra en el equipo y el equipo hace todo, pero sí necesitamos tener un tratamiento de la muestra muy especial para que no se nos contamine. El equipo igual tiene que ser muy cuidadoso del manejo, el cambio de los reactivos, de todo lo que utiliza y por lo tanto pues los laboratorios obviamente que tenemos acá en Guatemala no lo utilizan tanto. Hay laboratorios que sí las utilizan para algunas proteínas específicas, por ejemplo hemoglobina glucosilada, pero realmente para proteínas totales nosotros utilizamos métodos mucho más económicos que no tienen mucho proceso porque hay algunos otros métodos que llevan hasta una hora, hora y media para poder determinar una muestra y pues con la corredera que nosotros muchas veces tenemos o la urgencia de los resultados no nos conviene. Entonces, pues vino este señor que vemos acá llamado Bioret, que pues él creó este método para poder medir proteínas que básicamente son reactivos. El reactivo pues se llama reactivo de Bioret, anoten eso, es pregunta de examen, pero pues es un método que es económico, es fácil de utilizar y pues nos da unos muy buenos resultados. Entonces, este método es el que se recomienda y lo recomienda la Federación Internacional de Química Clínica y pues como vamos a ver es un método bastante fácil y muy económico. Eh, pues lo que tiene el reactivo en sí son iones cúpricos. El cobre pues tiene una característica muy especial que al disolverse o al estar en forma de sal tiene un color celeste. Entonces, al momento de que se expone la proteína a estos iones de cobre, se van a formar o entre cada enlace peptídico que pues vimos en el primer video, se va a unir un ion cúprico. Entonces, entre más cantidad de enlaces peptídicos hayan, más cantidad de iones cúpricos van a unirse y por lo tanto más color se va a formar. En este caso, el reactivo, como les mencionaba, es un reactivo de color celeste y va a virar a un color violeta, a un color morado, dependiendo de la cantidad de enlaces peptídicos que podamos encontrar en la muestra. Y esto pues se puede observar o se puede ver de una mejor manera una absorbancia a 540 nanómetros. Eh, pues la medición básicamente es agregar en un tubito, este es el reactivo de Bioret, sin nada, si se dan cuenta es color celeste. Eh, Básicamente trabajamos con 1000 microlitros y se puede trabajar entre 7 a 10 microlitros de muestra, dependiendo cuál sea la marca comercial de nuestro reactivo. Le agregamos, lo mezclamos y lo vamos a incubar. Esto se incuba a temperatura ambiente, es decir, no lo meto en baño María ni lo meto en bloque térmico. Lo meto o lo dejo en higradilla a temperatura ambiente por 5 minutos. Después de estos 5 minutos, entonces voy a ver yo el viraje de color celeste a color morado, dependiendo de qué cantidad de proteínas tenga mi paciente. Por ejemplo, el paciente 1 en esta imagen tiene más concentración de proteínas por el color que vemos, el paciente 2, el paciente 3 y el paciente 4. Entre más proteínas tenga un paciente, más intensidad de color morado vamos a ver. Y pues básicamente se trabaja un blanco de reactivo, que sería este, un estándar, que pues como ustedes ya trabajaron con glucosa, le vamos a agregar solución estándar de proteínas y mi muestra que va a llevar reactivo más suero de mi paciente. Y esto pues ya lo metemos al espectrofotómetro, me tira la absorbancia y con la fórmula de Beery-Lambert pues ya puedo obtener el resultado de la concentración de proteínas que obtengo. Las proteínas pues no solamente se pueden encontrar en
en el suero o en el plasma, como les decía, a proteínas, pues básicamente estamos formados de proteínas. Y hay algunos otros líquidos corporales que podemos utilizar para hacer la medición. Si se recuerdan en la primera clase del semestre, pues nosotros vimos cuáles eran los tipos de muestras. En esos mencionamos orina, líquido cefalorraquídeo y algunos otros líquidos, por ejemplo, el líquido peritoneal, que es el líquido que se encuentra en el abdomen, líquido pericárdico, que es el que baña el corazón, líquido pleural, que se encuentra en los pulmones, líquido sinovial, que lo encontramos en las articulaciones, y básicamente, el líquido amniótico, que es obviamente lo vamos a obtener de la placenta. Entonces, estos líquidos también les podemos hacer medición de proteínas. ¿Y por qué no son útiles esta medición de proteínas en otros líquidos? Porque muchas veces el médico pues necesita saber cómo está funcionando específicamente, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el corazón, etcétera, y la proteína junto con el análisis de carbohidratos, en este caso específicamente la glucosa, le puede indicar al médico si el paciente pueda tener una infección. En este caso podemos dividir las infecciones bacterianas, virales o por hongos y, por ejemplo, hablando de glucosa y proteína en un líquido cefalorraquídeo. Si mi glucosa está disminuida y mis proteínas normales, es probablemente una infección bacteriana, es decir, una infección causada por una bacteria. Entonces, el médico pues puede iniciar el tratamiento, más o menos el tiempo de realización de este examen de proteínas totales lleva entre media hora y una hora, mientras que un cultivo, ustedes saben, puede llevar hasta 24 o 48 horas de incubación o hasta 72 si está positivo. Entonces, pues me acorta el tiempo en el que yo puedo empezar a darle tratamiento a mi paciente. Por eso es bastante útil este tipo de mediciones. Entonces, glucosa disminuida más proteína normal puede indicarme una infección por bacteria. Si mis proteínas están aumentadas y mi glucosa se mantiene normal o puede ser en algunos casos aumentada, me puede indicar que el paciente probablemente tenga una infección viral. Entonces esto pues ya le va indicando al médico qué tipo de tratamiento puede tomar, si un tratamiento antibiótico para combatir la bacteria o un antiviral, dependiendo de qué tipo de virus sea. Pero pues esto le da un diagnóstico un poquito más rápido al médico y pues nosotros somos básicamente una herramienta muy útil en el diagnóstico de los pacientes. Creo que eso ya ustedes lo tienen muy claro y es por eso que podemos utilizar este tipo de líquidos. Proteínas en orina, pues básicamente, pues la orina, como les mencionaba, eh, ya habíamos visto, es un desecho, pues prácticamente de algunas sustancias que ya no le sirven al torrente sanguíneo y se va a eliminar por medio de los riñones. Entonces, muchas proteínas pueden encontrarse en la orina. Sin embargo, las proteínas urinarias también se van a originar del riñón específicamente y del tracto urinario. Puede ser que, vamos a ver ahorita en la siguiente imagen, cómo es que se da la filtración, la reabsorción y la excreción o secreción de algunas proteínas. Y también puede ser de algunas fuentes extrañas, como por ejemplo la vagina o la próstata, y puede ser que la muestra esté contaminada o simplemente porque el paciente tiene, por ejemplo, una prostatitis que hace que pues vayan proteínas en la orina. La muestra que vamos a necesitar para la medición de proteínas totales en orina va a ser una orina de 24 horas. Esta muestra, le vamos a explicar al paciente, le vamos a dar un galoncito, le vamos a decir, mire, busque un recipiente oscuro que esté totalmente limpio, estéril de preferencia, pues se le puede pasar un poco de agua caliente después de lavarlo con algún detergente y un poco de agua pura. O en el caso de nosotros, pues un poco de agua desmineralizada si tuviéramos en el laboratorio. Entonces, se le pide al paciente que durante todo un día recolecte la orina que haga. Si el paciente va 20 veces al baño, las 20 veces de orina me las tiene que recolectar en ese recipiente que yo le voy a dar o que el paciente va a tener en casa. Eh, si el paciente pues va 2, 3 veces, pues esas veces tiene que ir. No tiene que tomar agua en exceso. Si el paciente solo toma un vaso de agua al día, solo ese vaso de agua al día. Si el paciente se toma 3 litros de agua al día, pues los 3 litros. Tiene que hacer su vida totalmente normal para poder tomar esta muestra.